Le voy a pedir que incline su rostro y comencemos con una oración. Padre Santo, en esta tarde te damos muchas gracias. Gracias, bendito Padre, porque tú siempre has tenido cuidado de tus hijos. Siempre, Señor, tienes cuidado de nosotros, nos bendices, nos guardas de todo mal, nos guardas de todo peligro, Padre, y nos das el privilegio, Señor, de reunirnos con motivo, Señor, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, por medio del cual somos salvos, Padre, y ahora somos llamados tus hijos. Y como hijos, Señor, nos reunimos en tu casa, Señor, nos reunimos delante de ti para ser alimentados con tu palabra. Padre, te ruego que tú, Señor, abras los corazones de todos los que estamos en este lugar, Señor, que seamos alimentados y receptivos a lo que tú quieres decirnos hoy por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace algunos años, algunos de mis más cercanos amigos pueden ser testigos y pueden contarles que quizá ellos conocieron a un Sergio antes y después de Ciudad Juárez. Si ustedes van con ellos y les preguntan, algunos van a decir, sí, ¿sabes qué? Regresó bien cambiado, algo le pasó. No sabemos qué pasó allá. Cuando yo estuve en Ciudad Juárez por cerca de 3 meses, el Señor utilizó muchos testimonios, muchas historias, muchas cosas que llegaron a mis oídos, a mis ojos, que el Señor Jesucristo utilizó para realmente darme una sacudida y transformarme. Fue cuando yo regresé aquí a Guadalajara que me di cuenta de mi condición, y fue ahí donde el Señor Jesucristo me quebrantó y me convirtió y me hizo una nueva criatura. Y una de las cosas que el Señor utilizó estando en Ciudad Juárez, les cuento que allá hay estaciones de radio cristianas que todo el día transmiten canciones, alabanzas, predicaciones cristianas totalmente. No es una, son varias. Pero una de ellas a las 12 del día, 12:30 de la tarde más o menos, siempre solía dar testimonios de cualquier persona. Y recuerdo que en una ocasión yo iba rumbo a la escuela de mi sobrino Gadiel, lo íbamos a recoger, y entonces en la radio estaban contando un testimonio y empezaron a platicar de una reportera o reportero, no recuerdo, que fue a una cárcel y se puso frente a un joven que estaba en la cárcel. Y entonces le dijo, ¿por qué tú estás aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Y él dice, bueno, lo que pasa es que yo, cerca de los 12 años, dice, yo empecé a ver pornografía. Yo comencé a ver imágenes, ilustraciones que me llamaban la atención, que saciaban esa hambre que yo tenía, y comencé a hundirme en la pornografía. Caí en la pornografía. Después, yo estando en mi cuarto a solas, me perdía totalmente en la pornografía y ahí me hundía. Nadie sabía que yo estaba haciendo eso. Nadie sabía que yo estaba en mi cuarto haciendo esas cosas. Dice, pero de repente yo comencé a escuchar voces en mi cabeza que me decían, sal y mata a tu madre. Dice, para mí al inicio fue pues como muy normal, porque yo estaba metido en ese mundo, sumergido en ese mundo de la pornografía. Dice, y cada vez más yo lo escuchaba y lo escuchaba, hasta que una vez le hice caso a la voz. Salí de mi cuarto, agarré un cuchillo y maté a mi madre. Él dice, ahora yo estoy arrepentido porque estando sobrio y estando consciente de lo que hice,
pues yo me arrepiento. Pero a mi madre ya no la puedo traer a la vida. A mí me marcó mucho, mucho ese testimonio, porque además de ser impactante, yo en algún momento de mi vida también fui expuesto a la pornografía. En la secundaria, con mis compañeros, para ellos era normal traer revistas pornográficas escondidas. Y de alguna manera ellos, sabiendo, no que yo era cristiano, pero que tenía un trasfondo cristiano, porque en realidad no lo era. Yo me decía cristiano, pero porque iba a la iglesia, pero no era así realmente. Ellos, sabiendo que yo tenía ese trasfondo cristiano, a propósito lo hacían. Ponían delante de mí las páginas, ¿no?, de las revistas. Para mí me impactó ese testimonio de este joven, porque él estaba arrepentido de lo que había hecho, pero las consecuencias ya no las podía evitar. Ahora, algunos de ustedes han de decir, bueno, es que esos son problemas de la juventud, esos son cosas que pasan en los jóvenes. Déjeme contarle otra historia de un pastor que visitaba al hospital a un hombre de 78 años. Él lo visitaba porque sabía que ya estaba en el lecho de muerte, ya estaba a punto de morir, estaba muy enfermo, muy acabado. Lo visita y le dice: oye, platícame, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Qué pasa por tu mente antes de irte al cielo? El hombre inclina la cabeza, comienza a llorar y le dice: pastor, estoy muy triste porque en mis 78 años nunca tuve la victoria sobre la pornografía. 78 años. Y si usted se fija bien, hace 25 años no había el mismo acceso a la pornografía que hay en estos días. Pero aún así el pecado entró en su vida, lo hizo esclavo, y él nunca pudo tener esa victoria. Historias como esas, hermanos, muy pocas veces se cuentan. Quizá estamos algunos con amistades muy cercanas que están en esas condiciones, pero ni siquiera sabemos, porque son cosas que se hacen en lo oculto. El día de hoy yo quiero hacerles un llamado a la santidad. Ese es el tema del día de hoy. A pesar del conocimiento del bien y el mal que todos tenemos, y a pesar de que la historia de este joven y de este hombre adulto tenían el conocimiento de lo que era bueno y de lo que era mal, tenemos también que estar conscientes que las consecuencias y los efectos del pecado en nuestras vidas ya no hay vuelta atrás. Las consecuencias son inevitables. En ese sentido, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esas mismas consecuencias, hermanos, las vemos que las afrontó el rey David. El rey David, quien después de tener relaciones con una mujer que no era su esposa, una mujer que era esposa de uno de sus soldados, de su ejército, esta quedó embarazada. Y no solo eso, sino que David mató al esposo de esta mujer para quedarse con ella y cubrir su pecado. En 2 de Samuel, capítulo 12, quiero que me acompañe rápidamente para ver principios importantes en esta historia. 2 de Samuel 12, verso 9. El profeta Natán llega a reprender a David. Y fíjese lo que le dice en el verso 9, dice: ¿por qué pues
tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Resalta en el verso 13 que dice David, se da cuenta y dice, pequé contra Jehová. David después le dice a Natán, también Jehová te ha redimido tu pecado. David reconoce que pecó y Jehová también lo perdona. Pero aún así, aunque se arrepintió, el Salmo 51 nos muestra cómo David se arrepiente de esto. Aún así, las consecuencias fueron inevitables. El hijo que le nació murió. La consecuencia, en este caso, del pecado. Fíjense lo que está en estos versículos, lo que sucede comúnmente cuando alguien comete pecados que nos alejan de Dios, de su santidad. Verso 9 dice, tuviste en poco la palabra de Jehová. Es decir, no te importa saber la palabra de Dios y aún así pecaste. Dice después, haciendo lo malo delante de sus ojos. ¿Sabes, hermano, que cuando nosotros pecamos es como si lo hiciéramos delante de Dios? Nosotros tenemos acceso a su presencia, pero cuando morimos y nacemos de nuevo en Cristo, la Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Colosenses 2 y 3 dice que estamos en Cristo, en los lugares celestiales. O sea, nosotros estamos contados en el libro de la vida. Por lo tanto, es como si nosotros estuviéramos allá, pero aún estando aquí. Pero si estamos aquí, estamos muertos a nosotros mismos, a nuestros deleites. Le dice Natán, hiciste lo malo delante de sus ojos. Entonces, fíjense todas las cosas que David pasó por alto. Tuvo en poco la palabra de Jehová, hizo lo malo delante de sus ojos. Dice el verso 12, porque tú lo hiciste en secreto. Y verso 14 dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. En otras palabras, por nuestra causa los enemigos de Dios blasfeman contra Dios. Nuestro testimonio es de bastante peso, hermanos. Por causa de nuestras fallas, algunas veces hacemos que los enemigos de Dios blasfemen contra Dios, por no guardar la santidad. Y las consecuencias, dice el verso 10, fíjense lo que trae el pecado. No se apartará jamás de tu casa la espada. Siempre David vivió en guerra. El verso 11 dice, y haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Su mismo hijo Absalón lo quería matar. Y el verso 14 dice, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias del pecado. El Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Bien interesante, hermanos, que el salmista dice: si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol es una palabra para mencionar el infierno. Y déjeme hacer aquí un pequeño paréntesis. Algunas veces, hermanos, nosotros creemos que el infierno es tenebroso, oscuro, como sea. Le tenemos miedo al infierno por causa de Satanás, porque Satanás va a estar ahí. Déjeme decirle que eso es incorrecto. La palabra de Dios dice que la ira de Dios estará sobre los impíos. El infierno, hermano, dice Juan 3:36, dice que la ira de Dios está sobre sus enemigos. El infierno no es infierno por causa de Satanás. El infierno es un lugar donde Dios estará demostrando eternamente su ira, aún sobre Satanás. Satanás estará en el cielo, en el infierno, no haciendo fiesta, estará siendo condenado, atormentado por la ira de Dios. Por eso dice el salmista: aún si voy al Seol, allí tú estás. Allí está Dios mostrando su ira eternamente. Al que debemos temer no es a Satanás, sino al Señor, a quien puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. En una ocasión un hombre llegó con su hijo y le regaló un pez. Lo puso en una pecera. Y el hijo estaba muy emocionado viendo este pez y no le quitaba la vista toda la tarde. Y llega el padre y le dice: hijo, déjame preguntarte algo. ¿Puede ese pez esconderse de ti? Y le dijo: no, papá, está dentro de la pecera y no tiene dónde esconderse. Y el padre le dijo: pues así es Dios con nosotros. No podemos escondernos a su vista. David ciertamente estaba haciendo el mal y él mismo sabía lo que estaba haciendo. Él sabía lo que estaba haciendo delante de Dios. Él tenía el conocimiento. El Salmo 101, escrito por David, en el verso 1 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Escuchen: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Seguramente David aprendió la lección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Justamente lo que había hecho. Aprendió la lección. Pero aún David, teniendo ese conocimiento, consumó el deseo de su carne y se gozó en su pecado. Hay una historia que a mí también me quedó muy marcada en una ocasión que me platicaron de unos jóvenes que asistían a ciertas clases bíblicas y estudiaban la palabra y todo. Era un grupo, si mal no recuerdo, de 3 amigos. Y uno de ellos de repente dejó de ir, se apartó. Los otros 2 amigos se preocuparon y empezaron a orar por él, pero el amigo no regresó. No volvió a ir. Entonces estos otros 2 fueron con él y el joven les dijo: es que ¿sabes qué? Yo ando en el homosexualismo y pues ya no quiero ir. Y le decían: oye, pero ¿cómo que andas en el homosexualismo? Si tú conoces la palabra, tú sabes que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y dice: sí, todo eso ya lo sé, pero aún así decido vivir en mi pecado. No importa, hermanos, si servimos en un ministerio, si no sabemos la Biblia de memoria, todos los versículos que quieras, si vas a un instituto, si vas
a donde tú quieras. Yo no puedo arreglar tu situación, el pastor tampoco puede arreglar tu situación, y ningún líder de jóvenes o de matrimonios, de lo que sea, puede arreglar tu situación. Lo único que sí podemos hacer es dirigirte a la palabra de Dios y compartirte la espada del Espíritu, como dice Efesios 6:17, que es la palabra de Dios, para que puedas pelear la batalla que se lleva a cabo en tu mente. Pero aún así, hermanos, debemos atesorar la palabra en nuestro corazón. No podemos nada más tenerla en la mente y sabernos los versículos bíblicos, sino tenerla en el corazón y llevarla a cabo. Dice, si mal no recuerdo, el Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre en quien ti confía, en quien cuyo corazón están tus caminos. No dice en cuya mente, porque pues todos podemos tener cierto nivel de conocimiento, pero más importante es que la palabra esté en nuestro corazón. Así David sabía que estaba haciendo lo malo, y este joven que estudiaba la Biblia también sabía que estaba lo malo, pero la palabra no estaba en su corazón, estaba solo en su mente. Proverbios 24:6 dice: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Importante, hermanos, ser inteligentes para pelear la guerra y pedir consejo. Ahí está la victoria. Lucas 14:31 dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Tenemos que ser ingeniosos, hermanos, para pelear esta guerra que se lleva a cabo dentro de nuestras mentes y afrontar el pecado, afrontar la tentación. El creyente, nosotros tenemos prácticamente dos enemigos, hermanos. Tenemos un enemigo externo, que es Satanás, y tenemos un enemigo interno, que es nuestra carne. Satanás es muy ingenioso, es como la serpiente, astuta. Él es astuto para de alguna manera guiarnos al pecado. Él no está descansando ni tomándose unas vacaciones para decir: hoy no voy a tentar a los cristianos. Él está siempre en guerra contra Dios, pero porque nosotros somos hijos de Dios, nos hicimos partícipes de esa guerra. Y el otro enemigo es la carne. Pablo dice, tomando la analogía antigua, les platico que antiguamente a los hombres que cometían homicidio en la antigua Roma, su pena o su castigo era cargar en su espalda el cuerpo del hombre que habían matado. Se lo amarraban a él. De tal manera que mientras el hombre que se iba pudriendo a sus espaldas iba transmitiendo esas enfermedades a su propio cuerpo. Por eso Pablo escribe en Romanos 7, dice: oh desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como diciendo: mí mismo ya lo maté, pero ese yo que tengo muerto atrás de mí, aún me quiere contaminar. O sea, la carne está muerta, hermanos. Morimos a las pasiones, a las concupiscencias, a los deseos de la carne, pero aún esa carne sigue queriendo contaminarnos. Ese es nuestro enemigo, el enemigo de la carne. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Escuche el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Te digo algo, hermano, si tú eras un ex fornicario, un ex idólatra, un ex adulto, bienvenido a la iglesia. Así éramos todos. Este es un lugar de reunión de ex pecadores, de ex fornicarios, ex idólatras, ex adúlteros, ex afeminados, ex los que se echaban con varones, todo lo que dice aquí. Todos nosotros venimos de un trasfondo de pecado. Y el que diga que no tiene pecado es mentiroso. Ya pecó. El pecado sexual, hermanos, en Corintio, en este caso estamos leyendo 1 Corintios 6, el pecado en Corintio era muy común. Tan común que ya había sido practicado por la mayor parte de la congregación, de la gente que se reunía en Corintio. Hasta hace unos años, las generaciones pasadas, nuestros bisabuelos, quizá todavía nuestros abuelos, resultaba muy vergonzoso escuchar, siquiera escuchar la palabra divorcio o sexo. Era un tema tabú, era un tema vergonzoso. Pero conforme ha pasado el tiempo, ha ido disminuyendo esa vergüenza. Ahora es muy común escucharlo. Divorcio, sexo, fornicación, inmoralidad, cada día ha aumentado más, de tal manera que en nuestros tiempos nadie está ajeno a pasar por una situación inmoral. Así como en Corinto era muy común, en nuestros días se está volviendo muy común también. De la misma manera, Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, que estaban cerca de la ciudad de Atenas, en estas ciudades había prostitutas, homosexuales, hetairas, que son esclavas sexuales, concubinatos, amantes, y aún la pedofilia se practicaba en esos tiempos como algo normal. Es por esto que el apóstol Pablo les dice a los corintios, en el verso 18, huid de la fornicación. Así como José no se puso al tú por tú con la esposa de Potifar, él dijo, yo no voy a hacerme el machito, yo huyo de aquí. Así es la instrucción de Pablo en el verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por lo tanto llega el evangelio a estas ciudades de Corinto, de Tesalónica, de Atenas, y los creyentes necesitan que se les instruya la manera correcta de hacer las cosas, la manera que le agrada a Dios de hacer las cosas. Y Pablo escribe tanto a los corintios como a los tesalonicenses con un propósito muy específico, la santificación. Vamos a 1 de Tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4, verso 3. Vamos a leer desde el verso 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. Aquí encontramos principios fundamentales, hermano, que Pablo le da a la iglesia de Tesalónica. Y la primera, yo quiero partirlo en 3 preguntas. La primera sería la instrucción. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Cuál es la instrucción de Pablo a los tesalonicenses? La instrucción, dice el verso 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor, y aquí está, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, es decir, del pecado sexual. Y esto va, hermanos, en contra de la corriente común. El mundo te dice, ten sexo, no pasa nada. ¿Sabes que vamos a tener sexo? Al cabo que, pues ya nos vamos a casar, ya pronto. A lo que es malo le llaman bueno, dice la palabra, y lo que es bueno le llaman malo. El ser humano ha hecho el razonamiento de que el sexo es algo natural, que es parte de la naturaleza. Una manera legítima de tener placer, dicen. En el mundo cualquier forma de sexo la llaman buena, la llaman parte de la naturaleza biológica y una necesidad del cuerpo, dicen ellos. Por lo tanto, el sexo casual es simplemente una forma de recreación natural que satisface una necesidad humana. Hay psicólogos que dicen que le instan a sus pacientes que tengan relaciones ilícitas y le dicen, no, es que eso va a liberar tu mente. Te va a dar libertad. Ese es el mundo, hermano. Esa es la influencia de Satanás en el mundo, ¿sí? Tratando de llamarle a lo malo bueno. Ese mismo pensamiento entra a la mente de los jóvenes y algunos que en su intento intentan refrenar sus pasiones, de repente dicen, ¿sabes qué? Es que yo no me puedo aguantar. Yo no me puedo aguantar tener relaciones, y para pronto se casan. Déjeme decirle que está bien, hermanos. La palabra de Dios dice que es mejor casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7, 9. Pero lamentablemente se casan por una motivación incorrecta: satisfacer su deseo sexual. Y para aquellos que tienen jóvenes que están próximos a casarse, déjenme darles un dato importante. Aquellos que creen que casarse es para satisfacer su deseo sexual, les doy un dato. Las parejas de recién casados, en promedio, tienen relaciones sexuales 2 o 3 veces por semana, en promedio. Y cada una dura, en promedio, 8 minutos. Son solo 24 minutos a la semana. Piénsalo, ¿qué vas a hacer el resto de la semana? Si te quieres casar por ese motivo, estás mal. No es la motivación correcta. El resultado de casarse únicamente para satisfacer el deseo sexual o el de la pareja es un total fracaso. Es un camino al desastre. Resulta en familias destruidas, hijos destruidos, abortos, divorcios, etc. Esa es la consecuencia de haberse casado por motivos incorrectos. No te cases con eros, cásate con ágape. El que le entiende, ¿verdad? Pero el punto es que en realidad, tanto en esos tiempos como los nuestros, los hombres y mujeres estamos bajo la influencia de todo esto a nuestro alrededor, la influencia del pecado sexual. Disfrazado como una cultura de tolerancia, en la música, las películas, la televisión, y en todas partes lo vemos ya disfrazado. Se ve como algo natural. De la misma manera, en los tiempos que Pablo escribía estas cartas, les dice en la instrucción: aléjate del pecado sexual. Hagiasmos es la palabra griega que significa completa separación. Sepárate completamente, santifícate, purifícate. Es el proceso de convertirse más santo. Para el discípulo es
ser progresivamente transformado por el Señor conforme Él es santo. La pregunta no es ¿cuán cerca puedo estar sin caer en pecado? La pregunta es ¿cuánto me debo alejar del pecado? ¿Cuán lejos debo estar del pecado? Apejomai es otra palabra griega que significa restringirse a uno mismo, abstenerse. Y no es solamente abstenerse de la relación sexual, sino también de cualquier otra idolatría. Porneia es la palabra para pecado sexual, que de ahí se deriva pornografía. Y a este mismo respecto, Juan en Mateo 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, ni siquiera alimentes tus ojos. Sepárate completamente. Huye del pecado sexual. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Perverso es el corazón. Hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma, dice Proverbios 6:16. Y una de ellas dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. Característica de los que pecan y de los que pecan en pecado sexual. Con su corazón están maquinando pensamientos inicuos y sus pies son presurosos para hacer el mal. Dios aborrece a aquellos que maquinan estos pensamientos. Proverbios 12:2 dice: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Ahí comienza todo, hermanos. Ahí comienza la maquinación del pecado, en el pensamiento. Salmos 36 dice el verso 1: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Él se jacta de que no lo van a descubrir. Delante de sus ojos no hay temor de Dios. Y dice el 4: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Miqueas 2:1 dice: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Esa es la batalla, hermanos, la batalla que ocurre en la mente del creyente, la batalla contra la carne, la batalla contra los pensamientos inicuos. Y Proverbios 7 nos da una historia muy clara acerca de lo que sucede comúnmente en la tentación. Vamos a Proverbios 7, por favor, y vamos a leerlo. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, escuchen, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Se fija cuándo ocurre el pecado? En las tinieblas, en lo secreto, donde nadie ve. Ese es el que no tiene entendimiento. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. ¿Recuerdan quién era astuta? La serpiente, Satanás. Astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó.
Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Es decir, palabras de mucha miel, ¿sí? Tratando de llamar la atención de este hombre. El 16: he adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Estas son las palabras de la ramera que está atrayendo al pecado a este joven falto de entendimiento. Dice el 21: entonces lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Se fijan las consecuencias o cómo va desarrollándose el pecado, hermanos? Primeramente la instrucción de Dios: no lo hagas. Atesora la sabiduría y la inteligencia, llama a tu parienta. Ese consejo da Dios, porque vendrán los tiempos de tentación donde el pecado va a mostrarse bonito. Es como una caja de regalo muy bonita, que cuando la abres está vacía. Así este joven cayó en las manos, en las palabras de esta mujer. Pero dice la palabra de Dios: va como buey al degolladero, como el necio a las prisiones. Es decir, a ser esclavo del pecado. 23: como el ave que se apresura a la red. Es decir, vas a ser capturado. El pecado no tiene misericordia, hermanos. El pecado te captura, te hace cautivo, te hace esclavo y te aleja de Dios. Dice el 24: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres a sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. No a pocos, hermanos, a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. ¿Aún nos consideramos fuertes, hermanos? Mire aquel que se cree firme, no caer, ¿verdad? Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Las consecuencias del pecado, de caer en las artimañas del pecado. Y así de graves son las consecuencias. Heridos, muertos, y camino al infierno van los que se gozan en el pecado. La segunda pregunta, hermanos. La primera fue: ¿cuál es la instrucción? Ya vimos cuál es la instrucción. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La segunda pregunta sería: ¿y cómo puedo guardar esa instrucción? ¿Cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios? Para muchas personas, incluso no creyentes, dicen: yo quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero que se haga la voluntad de Dios. A ver, la voluntad de Dios no es a veces la que nosotros creemos. La voluntad de Dios, si Dios quiere que la hagamos, Él se aseguró de dejarla escrita para que todos la sepamos. Y aquí está claro: la voluntad de Dios es tu santificación. Si quieres agradar a Dios, tienes que andar en santificación. Esa es la instrucción. Pero entonces, ¿cómo podemos guardar la instrucción? Volvamos a 1 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo nos da 2 mandamientos. El primero está en el versículo 4. Esto es bien interesante, hermanos. Verso 4: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, aquí hay una palabra bien interesante. Es la palabra esposa. Creo yo que
por causa de la traducción, hay otro versículo que dice, amad a sus esposas como vaso más frágil, ¿cierto? Creo yo que los traductores de alguna manera se dejaron llevar por esa misma traducción, pero es interesante que la palabra esposa aquí, que se traduce por esposa, es la palabra eskeuos, es una palabra griega, pero en realidad significa vaso, utensilio, vasija, cuerpo. Por lo que podríamos leer que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. ¿Es bueno tener a la esposa en santidad y honor? Claro, digamos que no es del todo incorrecta la traducción, es bueno, pero podríamos pensar que habla a todos, que cada uno sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. La versión Dios habla hoy dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Es otra traducción. Básicamente Pablo nos dice, aprende a controlar tu propio cuerpo, aprende a controlar tus propios deseos, aprende a someter tu cuerpo y sus deseos, aprende a abstenerte y a controlarte a ti mismo. 1 Corintios 9 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Sabes que si tú quieres correr un maratón, te tienes que esforzar? Seguramente te tienes que abstener de muchas cosas. ¿No es cierto? Así es la instrucción de Pablo. Te tienes que abstener a tus deseos, abstener a tus propias concupiscencias, abstenerte a lo que te atrae, para guardar en santidad tu propio cuerpo. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, alguien que se estuvo absteniendo de pecar, soportó la tentación. Y aquí la recompensa, la corona de vida. 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Englobando todo lo que hemos dicho. Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Otra vez, abstente de darle rienda suelta a tu carne. 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Abstención, abstenerse del pecado. ¿Cómo podemos entonces guardar esta instrucción? ¿Cómo podemos hacer la voluntad de Dios, que es la santificación? Desarrolla hábitos que te enseñan a tener control sobre tu cuerpo. Abstente del pecado. Abstente de alimentar tus ojos con las cosas que no convienen. Y en realidad son tus deseos, tus pensamientos, tu comportamiento, tu carácter, tus hábitos. Debes de ser inteligente para pelear la guerra, abstenerte de las cosas que batallan contra los pecados, dice Pedro, que batallan contra el alma, los deseos de la carne que batallan contra el alma. Hay personas que tienen problemas como comer demasiado, dormir demasiado, perder el tiempo o hablar demasiado, ir de compras desmedidamente, pasársela todo el día en los videojuegos, pasar demasiado tiempo ahí. Déjeme decirte algo, esas personas son candidatos perfectos para grandes catástrofes, porque ya están en el camino, un aventón y caen, porque no saben abstenerse, no tienen dominio propio. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, es todo lo contrario a aquel que le da rienda suelta a sus deseos. Nosotros ya los crucificamos. Ya no deben ser parte de nosotros. Proverbio 25:28 en contraste dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que le da vuelo al hilacha, como dicen, ¿verdad?
Así que el que no tiene control de sí mismo y hace alguna de todas estas cosas, es un candidato perfecto para caer en pecado. Desarrollemos entonces hábitos. Desarrollemos hábitos que nos lleven a abstenernos de todo aquello que nos va de alguna manera a acercar siquiera al pecado. Cada uno de nosotros sabemos lo que es. ¿Y cómo ejercito ese dominio propio? Andando conforme a la palabra de Dios y saturando tu mente con la palabra de Dios. Llena tu mente de la palabra de Dios. En algunas ocasiones, hermanos, yo les confieso personalmente, cuando Satanás viene y tienta mi vida o aún mis propias concupiscencias, créanme, si yo estoy firme en el Señor, en cuanto viene la tentación, viene un versículo a mi mente. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya tenido la victoria recibirá la corona de vida. Ay, Dios mío, gracias porque me lo recuerdas. ¿Sí? Saturemos nuestra mente, hermanos, de la palabra de Dios, de tal manera que cuando venga la tentación, el Espíritu Santo va a utilizar de lo que has puesto en tu corazón para darte esos pensamientos. Y esos hábitos te van a alejar del pecado. Eso es lo que debemos hacer. Según de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la obra del Espíritu Santo en el creyente, hermano. Déjeme ser muy claro, el Espíritu Santo no nos lo dio Dios para hacer show, nos lo dio para tener dominio propio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo en nosotros. Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De eso satura tu mente, hermano. Todas esas cosas están en la palabra de Dios. Que te baste la palabra de Dios. En esto pensad. Bueno, entonces, ¿cuál es la instrucción? La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis del pecado sexual. ¿Cómo voy a cumplir esta instrucción? ¿Cómo voy a vivir una vida santa? Número 1, controlando nuestra carne, alimentando nuestro ser espiritual, nuestro corazón con la palabra de Dios, tus deseos carnales, sometiéndolos, no exponiéndonos a las situaciones que nos hacen caer. Y tercero, que es la tercera pregunta, pero ahorita entramos, yo podría decirte, alimenta tu conciencia con la palabra de Dios, pero hazle caso. En una ocasión, había un avión, si mal no recuerdo, era en las montañas de España. Iba volando un avión, pero fue secuestrado. Este avión llevaba tripulación llena. Fue secuestrado el avión, se estrelló en las montañas, todos murieron. Fueron a buscar los restos y encontraron la caja negra. Entonces pusieron la grabación de lo que estaba pasando en la cabina del piloto. Y entonces resulta bien interesante que había un silencio total. Y de repente los marcadores empezaron a marcar que descendían en altitud, iban directo a la montaña, y el piloto automático le decía: levanta, 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 levanta. A lo que no había respuesta. Continuaba la grabación: levanta, 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 levanta. Y se escucha una voz y le dice: cállate, gringo. Y apaga el piloto automático. El resultado fue una tragedia. Así como el piloto automático de ese avión, hermanos, así es nuestra conciencia. Nos dice: aléjate de ahí. Vete de ahí, no vayas a ese lugar, no hagas esto, no hagas esto otro.
Esa es nuestra conciencia. Pero hay quienes deciden apagarla. Y el resultado es catastrófico. Dios nos ha dado a los seres humanos, hermanos, dos mecanismos de defensa en contra de la autodestrucción. El primero es el dolor. El dolor, hermanos, en realidad es un regalo de Dios. Le voy a decir por qué. El dolor es un regalo de Dios que le advierte al ser humano cuando algo anda mal. La enfermedad llamada enfermedad de Hansen, o mejor conocida como lepra, no es otra cosa sino la pérdida del dolor. En esta enfermedad las personas pierden la sensibilidad. No hay en realidad ningún virus. No hay ningún parásito que consuma a la gente que tiene lepra. Lo que sucede en realidad es que el que tiene esta enfermedad ha perdido sensibilidad al dolor y por lo tanto se rascan, se frotan, andan descalzos en el pavimento caliente, lo que sea, de tal manera que van lacerando su propio cuerpo, porque han perdido la sensibilidad al dolor. El dolor, hermanos, es un regalo de Dios, es un mecanismo que Dios nos ha dado para evitar la autodestrucción. Si metemos la mano al fuego, nos duele y la quitamos. El cuerpo te está diciendo, no te autodestruyas. Alerta. Y el segundo mecanismo que Dios le dio a todo ser humano para evitar la autodestrucción interna es la conciencia. Proverbios 20:27, en la traducción al lenguaje actual dice, Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. Qué hermoso. No tienen que descubrirlo los científicos, la palabra de Dios ya lo dice. 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta. Pablo estaba argumentando en contra de los que se levantaron en Corintio contra su apostolado. Dice, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, mi conciencia no me acusa de que yo haya hecho algo malo contra ustedes, Corintios. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, su conciencia no le acusaba a Pablo. Por lo tanto, si tu conciencia es alimentada con la palabra de Dios, cuando andes cerca de caer en pecado, tu conciencia te va a alertar. Pero si la tienes apagada, hermano, vas derecho a la autodestrucción. ¿Cuál es el objetivo de tener la conciencia? Examinarnos a nosotros mismos y no destruir nuestra alma. ¿Recuerdan lo que le veíamos en Proverbios? Camino al Seol son los que no apagan sus deseos. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Así es el hombre del mundo, el que no apaga sus deseos, el que le da rienda suelta a seguir pecando, es porque su mente y su conciencia están corrompidos. No seamos de esos, hermanos. La batalla está en nuestra mente, en nuestra conciencia, en nuestro interior, en nuestros pensamientos. Y también tenemos un enemigo externo que es Satanás, que nos atrae por medio del mundo. El sistema del mundo nos quiere atraer a caer en pecado. En la televisión, en el cine, en todas las cosas que Satanás tiene poder en este mundo, quiere hacer caer a los cristianos, al creyente. El segundo mandamiento que da Pablo en el verso 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Resulta interesante que aquí agravie es la palabra huperbaiano.
huperbaino, que significa sobrepasarse, tomar ventaja. Y aquí está hablando, en el contexto, dice ahí que ninguno tome ventaja ni engañe en nada a su hermano. Mujeres, si tu hombre te dice que te ama y después quiere robarte tu pureza, no te ama. Eso es agraviarte con engaño. Quiere tomar ventaja de ti. Lo mismo para los hombres. Si una mujer te provoca voluntariamente y te lleva a cierto nivel de compromiso para después robar tu pureza, eso no es amor. Solo quiere tomar ventaja de ti para satisfacer sus propios deseos. Ya sabemos cuál es la instrucción, la voluntad de Dios, nuestra santificación. ¿Cómo cumplimos la instrucción? Aprendiendo a controlar nuestro cuerpo, nuestra mente, alimentando nuestra conciencia con la palabra de Dios y no alimentando nuestros deseos pecaminosos, ni siendo igual que las personas del mundo, ni tomando ventaja en nuestros hermanos para satisfacer nuestros propios deseos. Y entonces viene una tercera pregunta: ¿por qué? ¿Cuál es la instrucción? La voluntad de Dios. ¿Cómo la puedo hacer? Sometiendo la carne, sus deseos, mi conciencia, mi mente. ¿Por qué debo hacer esto? Verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Está bastante claro, ¿no? ¿Quién es el vengador de todo esto? El Señor, del que agravia a su hermano, del que satisface su pecado sexual. Él será el vengador de todos estos pecados. Yo personalmente prefiero tener las bendiciones de Dios que estar bajo el juicio de Dios. Hebreos 10:26, hay una advertencia al que peca deliberadamente. Y dice el verso 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y el verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa, hermanos. ¿Dios es amor? Claro. ¿Dios es misericordioso? Claro. Pero también es vengador. Y mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Gracias a Jesucristo que somos salvos de su ira. De eso somos salvos, hermanos. Mucha gente dice, sí, soy salvo, ¿y de qué eres salvo? Somos salvos de que cuando venga Jesucristo no seremos condenados juntamente con el mundo. Somos librados de su ira eterna, manifestada en el infierno. De eso somos salvos. Eso primero. ¿Por qué debo hacer esto? Porque el Señor es vengador de todo esto. Y segundo, dice el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No somos de los inmundos, somos de los que constantemente están en un proceso de santificación. Si te debes esforzar en algo, hermano, esfuérzate por eso, por ser santo. Y Dios traerá la recompensa. Dios recompensa a los que le buscan. Dios recompensa a los que están queriendo parecerse a su Hijo Jesucristo. Y ese es el ministerio del Espíritu Santo también. Hacernos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Un pasaje bastante conocido es 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y mucha gente lo saca de contexto y dice, no, pues es que los jóvenes, no, es que me prohibieron andar con un mundano y que es bien buena onda y que es bien guapo y que no sé qué. Lamentablemente hasta ahí se queda la instrucción. No te unas en yugo desigual. ¿Por qué? Pues porque la palabra de Dios dice. Pero a ver, enséñame. No, es que pues porque ahí dice. El contexto, hermanos.
2 Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. ¿Por qué Dios dice que no te unas en yugo desigual? Por causa de tu santidad. Porque nada tiene en común Cristo con Belial, Cristo con Satanás, Cristo con todos los demonios e ídolos de esta tierra. Nada tiene en común el templo de Dios, que somos nosotros, templo del Espíritu Santo, con los ídolos, ni la luz con las tinieblas. No tiene nada en común. Los mismos principios vemos aquí. La voluntad de Dios es que nos limpiemos de toda contaminación. Esa es la voluntad de Dios. Dice, de carne y de espíritu. ¿Qué es esto? Son los falsos placeres. Los placeres de la carne, los deseos de la concupiscencia de nuestra carne. Y de espíritu, es decir, de las idolatrías, del contexto idólatra que traemos. De eso es lo que Dios nos quiere limpiar. Esa es su voluntad, que nos limpiemos de los falsos placeres y de las idolatrías. Dice pasiones desordenadas, fornicación, inmundicia. Colosenses 3:5 es idolatría. Perfeccionando la santidad, es decir, perfeccionando perfeccionando la santidad, es decir, los mismos principios, añadiendo a nuestra mente la palabra de Dios, limpiando nuestra conciencia. Eso es estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se acuerdan? Porque el Señor es vengador de todo esto. Los mismos principios. El temor santo y reverente a Dios. Por lo tanto, hermanos, el propósito de Dios es nuestra voluntad. El propósito de Dios y su voluntad, es que seamos santos como Él es santo. Que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios, porque Él es vengador de todo esto. Para terminar, regresemos con David al Salmo 32. Y veamos la grandeza de nuestro Dios. Se ha mostrado Dios únicamente como el vengador, el malo, dirían unos. Por supuesto que Dios no es malo, Dios es justo. Salmo 32. El mismo David, el mismo que pecó con Betsabé, el mismo que hizo matar a Urías Eteo, pero el mismo que se arrepintió, escribe este salmo. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿De quién está hablando? De él mismo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Se acuerdan lo que dijo Natán? Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y en cuyo espíritu no hay engaño, es decir, el que se ha limpiado de las falsas religiones, de la idolatría, de la fornicación, de la inmundicia. Bienaventurado aquel hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Algunos estudiosos dicen que fueron varios años los que David estuvo encubriendo su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El juicio de Dios. Dios tratando con David, envejeciendo sus huesos, agravando su mano.
Juan 3:36, la ira de Dios está sobre los que no han creído, los impíos, los enemigos. Dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. A mí me hace recordar mucho, hermanos, a Noé. Noé vivió en los tiempos cuando Dios dio su juicio sobre los hombres y los inundó con muchas aguas, pero a Noé no llegaron. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Vean lo que hizo David, hermanos. Mientras encubría su pecado, sus huesos envejecían. Era un gemir todo el día. La mano de Dios estaba sobre él, en agravio, de día y de noche, hasta que David declaró su pecado, no encubrió su iniquidad, confesó sus transgresiones delante de Dios, y Dios perdonó su maldad. Y si usted pone atención, quizá en su Biblia dice Selah, entre el verso 7 y el verso 8. Selah significa silencio. Es decir, que en la revelación del Espíritu Santo al escritor de este salmo, a David, ahí hubo un silencio, hubo una pausa de Dios, hubo una pausa de la revelación, porque el verso 8 contesta a Dios. Y vean la magnífica respuesta de Dios a un corazón postrado, humillado delante de Él. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Es decir, que has acallado tu conciencia. No seas como ellos, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ese es Dios perdonando el pecado, hermano. Si tú has estado en ese pecado, es día, hoy, mientras Dios puede ser hallado, para que tú confieses tu pecado, para que tú no encubras tu iniquidad, derrames tu corazón y pidas perdón a Dios, y entonces Dios te hará entender y te enseñará el camino en que debes andar. Acabamos de leer el final del verso 10, dice, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Ese es Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Y fíjense muy bien las consecuencias de aquel que le ha rodeado la misericordia. Verso 11, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ese es el llamado que Dios nos hace el día de hoy, hermanos, a buscar hacer la voluntad de Dios, la santificación, alejarnos del pecado sexual, alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, alimentar nuestra conciencia y hacer caso a lo que nos dice nuestra conciencia con respecto al pecado, para estar en ese proceso de santificación, siendo agradables a Dios. Y si aquel que lo ha hecho declara su pecado, no encubre su iniquidad, confiesa sus transgresiones a Dios, Él es justo y tiene gran misericordia para los que le buscan. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias, bendito Padre, porque tú nos has dado tu palabra.
ha sido claro, Señor, en la instrucción que tú has dejado escrita. Y tú nos llamas a ser santos como tú eres santos. Sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, dijo tu Hijo Jesucristo. Cuán grande es, Señor, cuán difícil es andar en este mundo que nos rodea, que nos satura, Señor, sutilmente, con astucia, nos lleva al pecado. No podemos, Padre, ni siquiera andar en la calle, ni siquiera andar en las plazas, sin darnos cuenta que el mundo que nos rodea nos atrae al pecado. Porque el Dios de este mundo, Señor, el príncipe de este mundo, Satanás, ha manipulado, Señor, el sistema del mundo para que tus hijos caigan en pecado. Nos atrae, Señor, en nuestra vida diaria, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Aún las cosas más básicas, Señor, están corrompidas en este mundo. Pero por eso mismo dice tu palabra: mayor es el que está en mí que el que en el mundo está. Mayor y más poderoso es tu Espíritu Santo, Señor, que tú has depositado en aquellos que han confesado sus pecados delante de ti, que se han arrepentido de su vida pasada. Tú les has dado tu Espíritu Santo, Padre. Y si hay alguien en esta tarde, Padre, en este lugar, o aquel que esté escuchando este mensaje, que batalla aún, Señor, contra los pecados, contra las concupiscencias de su carne, yo te ruego, Padre, que la espada del Espíritu, que es tu palabra, penetre hasta sus corazones. Penetre, Señor, y saque de lo más profundo sus pecados a la luz, que no sean encubiertos, para que tú, Señor, quites tu mano que los agravia, tu mano de ira, Señor, que está sobre de ellos. Y venga, Señor, a cambio tu Espíritu Santo a morar en su interior, el cual los ayudará a batallar contra la mente, contra los deseos de la carne, Señor, que batallan contra el alma, dice tu palabra. Padre, yo te ruego que cada uno de mis hermanos, tú pongas tu palabra en su mente y les recuerdes, Señor, tu palabra cuando ellos estén cerca del pecado. Que les redarguya tu Espíritu Santo, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la espada en sus manos para pelear la batalla. Porque la corona de vida recibirán aquellos que soporten la tentación. Así lo dice tu palabra. Padre Santo, santifica tu pueblo. Santifica la iglesia de tu Hijo Jesucristo. Santifícanos, Padre. Santifícanos con tu palabra. ¿Cómo limpiará el joven su camino, Señor? Guardando tu palabra. Es el Salmo 119:9. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Santifícanos con la verdad, Padre. Tu palabra es la verdad. Que así sea, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Los animo, hermanos, a que tengan un tiempo con Dios. Dios es justo. Él no es ajeno a lo que nosotros enfrentamos, pero Él es grande en misericordia para perdonar a los que confiesan su pecado. Que Dios les bendiga, hermanos.